Bienvenidos de nuevo a Biblidón. Páginas de poder, listos para otra inmersión profunda. ¡Listos! Hoy, temas internacionales, de Iván Ernesto Gatón. Ah, sí, un libro fascinante. Abogado dominicano experto en relaciones internacionales. Exacto. Y lo que me llama la atención es cómo conecta la historia con los desafíos actuales. Sí. No son solo titulares. Claro. Te hace repensar tus propias ideas sobre el mundo. Totalmente. Y toca temas tan diversos. ¿Sí? Islam, China, el conflicto palestino-israelí, la democracia en Latinoamérica. Fue un recogido ambicioso. Es como si Gatón nos abriera su biblioteca Ajá. y nos dijera, adelante, conversemos sobre el mundo. Y esa invitación a la conversación es clave porque Gatón no solo presenta hechos, Cierto. sino que te lleva a cuestionarte el porqué detrás de esos hechos. Exactamente. Por ejemplo, comienza enfatizando la importancia de comprender el Islam. Interesante, ¿no? Ajá. Porque a veces damos por sentado que entendemos una cultura o religión. Claro, basándonos en lo superficial. Ajá. Y Gatón nos invita a ir más allá de los estereotipos. A recordar que el Islam es una religión compleja. No podemos generalizar basándonos en las acciones de grupos extremistas. De hecho, él mismo desmiente la idea de que el Islam es inherentemente violento. Exacto. ¿Recuerdas esa parte donde explica que el Corán, al igual que la Biblia, Sí. tiene pasajes que se pueden interpretar de muchas maneras? Claro. Y cómo algunos grupos extremistas manipulan esas interpretaciones para justificar sus acciones. Gatón nos invita a analizar la historia, el contexto social, Sí, para comprender mejor el mundo islámico. es un recordatorio importante. ¿Sí? No podemos juzgar un libro por su portada. Ni una cultura por sus apariencias. Hay que profundizar, ¿no crees? Totalmente. Y eso es lo que Gatón nos anima a hacer, a comprender el Islam. Sí. No solo como un ejercicio académico, Mm. sino como una forma de valorar la diversidad Interesante. y reconocer los valores que nos conectan. Y después de esa inmersión en el Islam, Gatón nos lleva a escenarios geopolíticos más complejos. Uy, sí. Empezando por la guerra civil siria, Claro. a la que él llama una mini tercera guerra mundial. Sí, una declaración bastante audaz, pero cuando se analizan los actores, Claro. Estados Unidos, Rusia, China, Irán, Sí. se empieza a comprender la magnitud del conflicto y sus implicaciones globales. Y Gatón no se guarda sus críticas ahí. No, para nada. Señala, por ejemplo, como la decisión de Estados Unidos de armar a ciertos grupos rebeldes sirios Ajá. pudo haber prolongado el conflicto, Sí, fortalecido a facciones extremistas. Exacto. Y también critica duramente al complejo industrial militar, Uy. argumentando que se beneficia de la guerra y el caos. Es una perspectiva Sí, que nos obliga a considerar las fuerzas económicas totalmente. detrás de los conflictos. Sí. Y hablando de fuerzas que impulsan conflictos, Ujú. no podemos dejar de lado el conflicto palestino-israelí. Claro. Gatón lo describe como un conflicto enquistado Sí, que ha plagado la región durante décadas. desgraciadamente. Sí, y se remonta a las raíces históricas. Claro. Desde la creación de Israel en 1948 y el desplazamiento de los palestinos. Gatón explora esas complejidades, donde ambas partes tienen reclamos legítimos ¿Sí es cierto? y el ciclo de violencia parece interminable. ¿De qué sí que es? Es un conflicto donde las soluciones fáciles brillan por su ausencia. Totalmente. Y Gatón, en lugar de ofrecer respuestas simples, Ujú. nos presenta la cruda realidad, Sí. el fracaso de las negociaciones Ajá. y la incapacidad de la comunidad internacional Exacto. para romper el estancamiento. De hecho, señala el asesinato de Benazir Bhutto en Pakistán Sí, en 2008 como un punto de inflexión claro. que desestabilizó aún más la región Sí. y malentonó a los fundamentalistas. Lo cual nos lleva a Pakistán, Ajá, un país con un rol crucial en la geopolítica global. sin duda. Gatón analiza su historia como aliado clave de Estados Unidos durante la Guerra Fría, utilizado como conducto para canalizar ayuda a los mujahidines, que luchaban contra los soviéticos en Afganistán. Y sí. Y ahí es donde encontramos una de esas ironías históricas que Gatón expone Ajá. con tanta lucidez, Sí. cómo ese apoyo a los mujahidines terminó contribuyendo al surgimiento de grupos como Al-Qaeda, Exactamente. que luego se volvieron contra Estados Unidos. Es una ironía terrible. Es un recordatorio contundente Sí. de las consecuencias imprevistas de la intervención extranjera Claro. y de lo difícil que es navegar por las dinámicas de poder global. Totalmente de acuerdo. Y a la vez es una muestra más de cómo Gatón nos insta a conectar los puntos, Ajá. a ver las relaciones entre eventos que a simple vista parecen aislados. Sí, sí. Y hablando de conexiones inesperadas,
¿Qué te parece si ahora nos adentramos en el análisis que Gatón hace del auge de China? Me parece perfecto. Porque este libro no se limita a analizar el pasado, No. sino que nos lanza de cabeza al presente Mm. y al futuro del orden mundial. Claro. Gatón describe a China como un destino manifiesto, un gigante dormido que ha despertado y está dejando su huella en el escenario global. Lo que me llama la atención es cómo Gatón, más allá de las etiquetas, nos presenta datos concretos. Sí. Habla de China como la locomotora del mundo, ¿Ah, sí? ¿recuerdas? Sí. Destaca su crecimiento económico, sus inversiones estratégicas Claro. en infraestructura y tecnología, y su creciente influencia en regiones como América Latina y el Caribe. Y no solo eso, Gatón incluso menciona que China ha superado a Estados Unidos Ajá. como el principal socio comercial de muchos países latinoamericanos. Un cambio significativo Sí, en el equilibrio de poder global. sin duda. Y a partir de ahí, Gatón nos introduce al concepto de la trampa de Tucídides. Ajá. La idea de que el conflicto entre una potencia en ascenso y una potencia establecida es casi inevitable. ¿Cómo crees que se aplica esta teoría al caso de China y Estados Unidos? Es una pregunta clave. Gatón no ofrece una respuesta definitiva, pero sí nos invitan a analizar los patrones históricos y a considerar los posibles escenarios. Por ejemplo, menciona el control que China tiene sobre los elementos de tierras raras, cruciales para las industrias de alta tecnología, Exacto. y cómo esto le otorga una ventaja significativa Claro. en la economía global. Es como si tuvieran una pieza clave del rompecabezas tecnológico. Totalmente. Y eso sin mencionar la iniciativa de la Franja y la Ruta, que Gatón compara con la antigua Ruta de la Seda, ¿Sí? en su potencial para remodelar el comercio y las dinámicas de poder a nivel mundial. Exacto, para quienes no estén familiarizados. Ajá, La Franja y la Ruta es un proyecto de infraestructura masivo sí. que abarca continentes con carreteras, ferrocarriles, puertos, oleoductos. Todo diseñado para conectar a China con el resto del mundo. Suena algo salido de una película de ciencia ficción, ¿Cierto? esta red de interconexión que se extiende por todo el planeta. Sí. Pero ¿cuáles son las implicaciones reales de este proyecto? Buena pregunta. Gatón parece tener una visión un tanto ambivalente, ¿no? Sí reconoce el potencial para el desarrollo económico en los países participantes, pero también advierte sobre los riesgos de las trampas de deuda y la creciente influencia geopolítica de China. Es como una espada de doble filo, entonces. Se podría decir que sí. Y Gatón no se limita a los aspectos económicos, No. sino que también aborda la cuestión de los derechos humanos en China. Claro, critica el historial de derechos humanos de China, su sistema de gobierno autoritario y su política exterior agresiva en regiones como el Mar de China Meridional. Es como si nos dijera. Sí. El auge económico de China es innegable, pero su sistema político Ajá. y su enfoque de los asuntos globales plantean serias dudas. Exactamente. Un análisis que invita a la reflexión. Sin duda. Y después de este recorrido por el panorama geopolítico, Sí. Gatón nos lleva a otro terreno igualmente complejo, el de la tecnología. Su análisis del impacto de la tecnología en nuestras vidas es especialmente relevante en el mundo digital actual. Totalmente. Y va más allá de los simples avances tecnológicos. Claro. Gatón nos invita a reflexionar sobre las implicaciones sociales, políticas y económicas de la tecnología. Ya veo. Por ejemplo, analiza la red 5G. La red 5G. ¿Y cómo se ha convertido en un campo de batalla entre Estados Unidos y China? Pero la red 5G. Sí. Para mí eso solo significa internet más rápido en mi teléfono. Ajá. ¿Qué tiene de geopolítico? Mucho más de lo que parece. Controlar la infraestructura 5G Entiendo. implica tener acceso a una cantidad masiva de datos. ¿Ya? Y eso se traduce en poder económico, político e incluso militar. Ahora entiendo por qué Gatón lo llama un campo de batalla. Claro. No se trata solo de descargas más rápidas. No. Se trata de quién tiene el poder de moldear el futuro del mundo digital. Exacto. Y Gatón también aborda el lado oscuro de la tecnología. Así. Habla del auge de lo que él llama capitalismo de vigilancia. Capitalismo de vigilancia suena un poco a distopía. Un poco sí. ¿De qué se trata exactamente? Gatón argumenta que empresas como Google, Amazon, Facebook y Apple, Las grandes tecnológicas. a las que llama las GAFA, están utilizando algoritmos y Big Data ¿Sí?
para recopilar información sobre nuestras vidas. Y luego usan esa información para vendernos cosas, ¿no? Claro, anuncios dirigidos, recomendaciones de productos, todo eso. Pero va más allá. Gatón sugiere que esta recopilación constante de datos Sí. está creando una sociedad donde estamos constantemente bajo vigilancia, donde cada uno de nuestros movimientos es rastreado y analizado. Es como si el libro de George Orwell, 1984, se hiciera realidad. Exacto, esa es la idea. Ahora que lo mencionas, sí da un poco de miedo. Un poco sí. ¿Somos realmente tan predecibles? Esa es una pregunta que Gatón nos deja para reflexionar. Parece sugerir que este capitalismo de vigilancia está erosionando nuestra privacidad Sí. y nuestra libertad incluso si no siempre nos damos cuenta. Es como un pacto con el diablo, ¿no? Obtenemos todos estos gadgets y servicios geniales, pero a cambio, entregamos una parte de nosotros mismos. Esa es una excelente analogía. Gatón argumenta que debemos ser más conscientes de este intercambio, preguntarnos si la comodidad vale la pena el costo. Entonces, ¿cuál es la solución? Buena pregunta. ¿Deberíamos deshacernos de nuestros teléfonos inteligentes e irnos a vivir fuera de la red? Gatón no necesariamente aboga por eso. Ya veo. Reconoce los beneficios de la tecnología, su potencial para conectar a las personas, Claro. difundir el conocimiento y mejorar nuestras vidas. Ajá. Pero nos insta a ser más conscientes de cómo la usamos, Entiendo. ser más críticos con la información que consumimos Ujú. y a exigir más transparencia y responsabilidad por parte de las empresas Sí. que controlan estas poderosas tecnologías. Es como si nos dijera que debemos reclamar nuestra agencia digital. Exactamente. Ser más que simples consumidores pasivos en este ecosistema digital. Precisamente. Y eso nos lleva a su mensaje más amplio sobre la importancia de la responsabilidad individual Sí, y la participación cívica. claro. Gatón argumenta que en un mundo cada vez más complejo e interconectado, Ah. no podemos permitirnos ser espectadores pasivos. Ya veo. Todos tenemos un papel que desempeñar en la configuración del futuro. No se trata solo de lo que sucede allá afuera en el mundo. No. Se trata de lo que estamos haciendo aquí adentro, Exacto. en nuestras propias vidas, Ya. en nuestras propias comunidades. Y volviendo a su análisis de la democracia y los desafíos que enfrenta en el siglo XXI, Sí. recordemos que Gatón se muestra bastante crítico con la Organización de los Estados Americanos, La OEA. la OEA. Sí argumenta que la OEA a menudo ha estado más interesada en servir los intereses de Estados Unidos que en defender los principios democráticos. Utiliza el ejemplo del golpe de Estado en Paraguay Sí. como ejemplo de cómo la OEA condenó rápidamente el golpe, pero luego no hizo mucho para apoyar la restauración de la democracia. Parece sugerir que la OEA debe ser más proactiva para prevenir los golpes de Estado y otras amenazas a la democracia. Exactamente. Y que debe ser más imparcial en su enfoque, no solo del lado de Estados Unidos, otros países poderosos. Más allá de la OEA, Gatón destaca la necesidad de instituciones sólidas, Sí. medios de comunicación libres e independientes, una sociedad civil robusta y una ciudadanía comprometida. Parece decir que la democracia no es algo que se pueda imponer desde arriba, Exactamente. sino que debe construirse desde abajo. Y también subraya la importancia de la educación, Claro. enseñar a las personas sobre sus derechos y responsabilidades como ciudadanos, promover el pensamiento crítico y fomentar una cultura de tolerancia y respeto por la diversidad. Gatón también habla sobre la importancia de la memoria histórica, ¿verdad? Sí, especialmente en el contexto de América Latina, Ya. donde muchos países han experimentado dictaduras y abusos contra los derechos humanos en un pasado no muy lejano. Argumenta que necesitamos recordar las lecciones del pasado, Sí. aprender de los errores cometidos y asegurarnos de que esas atrocidades nunca se repitan. Usa el ejemplo de Uruguay Ah. y su entrevista con la DRA Yvonne Klinger, Sí. una expresa política que soportó años de tortura Uy. y encarcelamiento durante la dictadura. Parece estar profundamente conmovido por su historia Sí. y por la resiliencia y el coraje del pueblo uruguayo al superar ese capítulo oscuro de su historia. Es un recordatorio de que la democracia es preciosa Sí. y que requiere una vigilancia constante y la voluntad de defender lo que es correcto. Incluso frente a la adversidad. Y es un mensaje que resuena mucho más allá de Uruguay. Claro. Es un mensaje para todos nosotros, para cualquiera que crea en el poder de la democracia y la importancia de los derechos humanos. Hemos hablado de tecnología, de democracia, de la importancia de la responsabilidad individual. Sí. ¿Qué más explora Gatón en este libro? Bueno, también aborda el tema de la globalización Ajá. y su impacto en América Latina y el Caribe. Parece tener una visión un tanto ambivalente de la globalización, ¿verdad?
Sí reconoce los beneficios del aumento del comercio y la inversión, pero también expresa su preocupación por las consecuencias negativas, como la explotación de los trabajadores y la destrucción del medio ambiente. Utiliza el ejemplo de la relación de República Dominicana con China, Sí, que se ha convertido en un importante inversor en el país en los últimos años. exacto. Señala que si bien la inversión china ha traído algunos beneficios, también ha provocado un aumento de la deuda Sí. y una creciente dependencia de China. Parece sugerir que los países latinoamericanos deben tener cuidado Claro. de no depender demasiado de ningún país. Ya sea China o Estados Unidos. Se trata de encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Sí. Participar en la economía global sin sacrificar su propia soberanía y sus propios intereses. Y también habla de la importancia de la integración regional, Ah, de que los países latinoamericanos trabajen juntos sí. para fortalecer sus economías y su poder de negociación en el mercado global. Parece creer que América Latina tiene el potencial de ser un actor importante en el escenario mundial, pero que necesita superar sus divisiones internas y su historia de dependencia de las potencias extranjeras. Y argumenta que República Dominicana, con su ubicación estratégica Sí, y su economía en crecimiento, tiene un papel clave que desempeñar en este proceso. exactamente. Entonces, no se trata solo de lo que República Dominicana puede ganar del mundo, sino también de lo que República Dominicana puede aportar al mundo. Exacto. Y eso se conecta con su visión más amplia de un orden global más justo y equitativo, Sí. donde todos los países tengan voz y donde la cooperación triunfe sobre el conflicto. De acuerdo, hemos cubierto mucho terreno. Sí que sí. Hemos hablado de tecnología, democracia, globalización y la importancia de la responsabilidad individual. Claro. ¿Cuál es la principal conclusión que crees que los oyentes deberían recordar Buena pregunta. de esta profunda inmersión en temas internacionales? Creo que la conclusión clave es que vivimos en una época de cambios y complejidad sin precedentes. Y que todos tenemos la responsabilidad de comprometernos con el mundo que nos rodea. Ser ciudadanos informados, pensar críticamente y trabajar por un futuro mejor para todos. Es un llamado a la acción, un recordatorio de que no somos simples pasajeros en esta nave espacial Tierra. Exacto. Todos somos miembros de la tripulación y todos tenemos un papel que desempeñar Claro. para garantizar su supervivencia. Y es un mensaje tan relevante hoy como cuando Gatón escribió este libro por primera vez. Totalmente. De hecho, probablemente sea aún más relevante ahora, Sí. dados los desafíos que enfrentamos. Entonces, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes para poner en práctica las ideas de Gatón? ¿Por dónde pueden empezar? Bueno, creo que el primer paso es educarse. Leer libros como temas internacionales, Claro. mantenerse informados sobre los acontecimientos actuales Sí. y participar en debates reflexivos con los demás. También pueden involucrarse en sus comunidades, Bueno, ofrecer su tiempo como voluntarios, apoyar organizaciones que están trabajando para marcar la diferencia sí. y exigir responsabilidades a sus funcionarios electos. Y lo más importante, pueden elegir vivir sus vidas con un sentido de propósito y un compromiso de hacer del mundo un lugar mejor. Se trata de reconocer que incluso las pequeñas acciones pueden tener un efecto dominó, Exacto. que cada uno de nosotros tiene el poder de crear un cambio positivo en el mundo. Y ese es un mensaje que es a la vez empoderador e inspirador. Bueno, con eso de mente tendremos que concluir la segunda parte de esta profunda inmersión. De acuerdo. Pero no se preocupen, nos queda una parte más. Estupendo. Únese a nosotros en la parte 3 mientras exploramos las ideas de Gatón sobre algunos de los aspectos más personales de su viaje. Me parece perfecto. Y les dejaremos con algunas reflexiones finales para reflexionar. Retomando nuestra inmersión en temas internacionales, me llama la atención cómo Gatón combina el análisis global con historias personales. Sí, sí. Le dan vida al libro. Totalmente nos invita a su proceso de pensamiento, ¿no? Mostrándonos cómo conecta ideas y eventos que parecen dispares. Por ejemplo, al hablar de China, recuerda su infancia, Claro. cerca del punto de partida de la antigua ruta de la seda. Y eso hace que la iniciativa de la Franja y la Ruta sea aún más fascinante. ¿Verdad? Deja de ser un proyecto abstracto Sí. y se convierte en la continuación de siglos de intercambio cultural. Exacto. Gatón nos recuerda que el presente siempre está conectado con el pasado. Totalmente. Lo vemos también en el capítulo sobre terrorismo, Ajá. donde analiza la historia de los sicarios. Los celotes judíos. Y que usaban la violencia contra los romanos. Un recordatorio escalofriante ¿Verdad? de que el terrorismo no es un fenómeno nuevo.
y que a menudo surge de la desesperación y la resistencia a la opresión. Y Gatón no evita la incómoda verdad No. de que las raíces del terrorismo se pueden encontrar en el extremismo religioso, incluso en religiones que predican la paz. Habla de los fundamentalistas islámicos que fueron entrenados por la CIA para luchar contra los soviéticos en Afganistán. Y cómo ese apoyo finalmente se volvió en contra de Estados Unidos. Otro ejemplo de las consecuencias imprevistas Sí. de la intervención extranjera. Y la complejidad de las dinámicas globales. Totalmente. Y luego está la historia de Bolívar, el libertador sudamericano, Ajá. y la dominicana Julia Covier. Que lo ayudó a escapar de un intento de asesinato. Me encanta esa historia. Es increíble, ¿verdad? Muestra el poder de los actos individuales de valentía y compasión. Cómo una persona puede marcar la diferencia en la historia. Y también destaca la interconexión de nuestro mundo. Claro. Cómo los eventos en una parte del planeta pueden tener repercusiones en continentes y generaciones. Es como el efecto mariposa, ¿no? Exactamente. Un pequeño acto de bondad de República Dominicana podría influir en el futuro de Sudamérica. Totalmente. Y la propia vida de Gatón parece ser un testimonio de esa interconexión. Sí habla sobre cómo sus experiencias estudiando y trabajando en el extranjero han moldeado su visión del mundo Claro. y su comprensión de los desafíos que enfrenta la humanidad. Y también comparte reflexiones muy personales. Sí. Sobre la importancia de encontrar tu vocación. Dedicarte a un trabajo que te apasione. Puse el ejemplo de Gabriel García Márquez, Ah, ¿el novelista colombiano? que ganó el premio Nobel. ¿Y cómo perseveró durante años Sí. de rechazo y dificultades? No, pero perseguir su sueño, Una historia inspiradora sin duda. que los recuerda que a veces los mayores logros Mm. vienen de aquellos que desafían las probabilidades. Y siguen su propio camino. Gatón nos sugiere que todos llevamos ese potencial, que cada uno de nosotros puede encontrar su propia manera de contribuir al mundo. Entonces no se trata solo de comprender los grandes problemas, Claro. sino también de encontrar nuestro lugar. Y marcar la diferencia, por pequeña que parezca. Y eso nos lleva a una pregunta que Gatón plantea en la introducción. Ajá. Si pudieras enviar un mensaje a los líderes mundiales sobre cómo afrontar los desafíos, ¿qué les dirías? Es una pregunta que nos invita a reflexionar. ¿No? Nos pone en la piel de un líder global. Y nos hace considerar el peso de la responsabilidad. ¿Y tú qué les dirías a los líderes mundiales si tuvieras la oportunidad? Basándome en lo que hemos discutido sobre el trabajo de Gatón, les instaría a priorizar la cooperación sobre el conflicto, Un buen punto de partida. a buscar soluciones que beneficien a toda la humanidad. Yo agregaría que deben escuchar las voces de las personas, Claro, especialmente de aquellas que se ven más afectadas por sus decisiones. sin duda. Y recordar que el verdadero liderazgo consiste en servir a las necesidades de los demás, Exacto. no en acumular poder por el poder mismo. Se trata de encontrar el equilibrio Sí. entre buscar el crecimiento económico y proteger el medio ambiente. Entre adoptar los avances tecnológicos y salvaguardar los derechos humanos. Y se trata de reconocer la interconexión de nuestro mundo. Totalmente. Cómo nuestras acciones tienen repercusiones a través de las fronteras y las generaciones. Es un desafío enorme, Sí, pero creo que Gatón argumentaría que es un desafío que vale la pena asumir. absolutamente. Y creo que también diría que es un desafío que requiere la participación de todos nosotros. Claro, no solo de los líderes mundiales. Así que no se trata de esperar a que alguien más arregle el mundo, No. sino de que cada uno de nosotros haga su parte. Precisamente, ese es el mensaje final que me llevo de temas internacionales. Un llamado a la acción, una invitación a comprometernos con el mundo que nos rodea, Sí. a pensar críticamente, a cuestionar suposiciones. A trabajar juntos para crear un futuro mejor. Exactamente. Muy bien dicho. Y con esa nota inspiradora llegamos al final de nuestra inmersión en temas internacionales de Iván Ernesto Gatón. Un libro fascinante. Les recomiendo que consigan una copia ¿Sí? y continúen explorando estas ideas. Es un libro que desafiará sus suposiciones, expandirá sus horizontes. Y les dejará con una comprensión más profunda del mundo. Totalmente de acuerdo. Y hasta la próxima, sigan explorando, sigan cuestionando y sigan sumergiendo.